En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica. Un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Bienvenidos. Día lunes. Fiel al pie del cañón. No hay pancreatitis que los detenga. Así es. ¿Cómo están, pastores? ¿Cómo les ha ido? Bendiciones. Muy bien, David. Un saludo a todos nuestros auditores y a aquellos que nos verán en el canal de YouTube. Y bueno, agradecido al Señor por tu recuperación. Y esperando que los triglicéridos no se vuelvan a multiplicar. Así es. Gracias por tener un poquito de manjar ahí en la once. Pero era light, ¿eh? Era light, claro. Sí. Sí. Así es. También saludo a los hermanos que nos escuchan fielmente. También llegando de un retiro espiritual que tuvimos los varones de la Iglesia Cristiana La Serena, sí. Muy junto eso. con los hermanos de Ovalle que nos acompañaron también. Y fue un día hermoso de mucha bendición. Así Sí. que estamos completamente animados. Muy lindo el Para- retiro. Estuvo lindo Sí, la sí. participación, harta Sí, gente, sí, sí. todos súper involucrados. Y eso hace que las cosas sean súper fáciles y mucho más amenas y aprovechar el tiempo ahí para compartir de lo que creemos y nuestra fe y ver que hay otros hombres. Éramos más de 60 hombres ahí Sí. compartiendo y eso fue una muy linda bendición. Así que Yo al ojo saqué la cuenta y faltaron 32 hermanos habituales de la iglesia. mira, más encima. Por razones de estudio, lo que sea, o por cosas personales que no pudieron estar. Ya, Pero- el Señor los perdone. No, mentira. No, y también para cerrar el tema, en ese aspecto de agradecer toda la organización, todo lo que significó Qué bonito. la logística, ¿no es cierto? Y las distintas cosas las distintas actividades y temas que se entregaron, todo muy, muy hermoso. Eso es bonito. Y creo que es una recurrencia en lo que hemos estado hablando de la dedicación de los hermanos al Sí. servir, ¿no? Sí. Hermanos preocupados de, no sé, de tener el desayuno, por ejemplo, a preparar el lugar, de llevar el parlante, de preparar el asado. O sea, cada detalle por hermanos que sin tal vez a lo mejor aparecer mucho, porque Sí. siempre hablamos que esto del micrófono, la cámara, como que hace uno que es más visible, pero hermanos que simplemente por el amor a los hermanos Sí. toman esa determinación de poner de su Así tiempo es. y dedicación a poder trabajar. Y son los primeros en llegar y los últimos en retirarse. Claro, Sí. sí. Así que qué bonito seguir el ejemplo ahí de nuestro Señor Jesús que vino a servir. Así es. Eh, No se pierde este domingo los sermones 10 sí. y 11:45 Sí. de El Don de Servicio. Así es. Mira, Pastores, toca justo el don Carlos de Flores a las 11:45, Tadeo Quesada a las 10 de la mañana. Así es. Muy bien. Tenemos tema difícil, pero porque yo creo que como que nos carcome por dentro. Hoy día este tema vamos a estar hablando, no sé si es que los que nos escuchan habrán visto o escuchado el informe o el reportaje que saca Informe Especial hace unas 3-4 semanas ya, yo creo, en donde aborda todo el tema de la comunidad transgénero y cómo esta comunidad se ha ido enfocando cada vez más en los más chiquitos. Creo que por ahí va el tema, porque desde que se promulga, no me acuerdo si en 2017 o 2018, la ley de igualdad de género, ya a esta altura tenemos como una especie de manual para la implementación de la ley, hay un programa que se llama Crecer con Orgullo y
bueno, en el reportaje vemos distintas experiencias y testimonios de tanto niños y niñas y padres de distintos lados. No, tampoco es que solamente es un reportaje que esté en contra. Pero se logra observar cómo esto ha ido impactando en la vida de las familias. Y como nuestra intención siempre es poder transmitir a nuestros hermanos y hermanas una perspectiva bíblica de situaciones como esta, la idea es que podamos tal vez comentar lo que se observa en este reportaje y que podamos aportar cuál es la mirada bíblica en torno a esto, porque cada vez más se ve la posibilidad, y de hecho ahí explícitamente, de familias que perdieron la tuición de sus hijos, porque tal vez no pensaban como el profesional de la educación que le señaló que esta persona en vez de ser un niño era una niña, o el profesional de la salud que está utilizando una metodología de lograr la afirmación de esa idea que se genera en un chico. Entonces, pastores, este es un tema controversial en gran parte para nosotros, porque, claro, en el mundo pueden haber opiniones divididas, pero nosotros tenemos las cosas claras. Si pudiésemos partir ahí, ¿no? Por las cosas claras, ¿qué cosas claras podemos nosotros tener desde la sexualidad, el sexo de nuestros hijos, por hombre o por mujer? Podamos describir esto de una forma que nos aporte claridad al tema de lo que vamos a estar conversando hoy. David, si quieres yo puedo partir por el principio, que es lo más fácil. Y el principio está en Génesis. Claro. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, en el primer capítulo de Génesis, donde Dios crea los cielos, la tierra, la naturaleza, y les da el poder de administrarlos a los seres humanos. Y Génesis capítulo 1, en el versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, para poner un orden, lo primero es que Dios creó un varón, Dios creó una hembra, Dios creó una mujer. Claro. Y esto que está pasando hoy en día es algo evidentemente que ya no sé si hacer responsable a los propios seres humanos, porque pareciera que es algo más bien satánico, ¿ya? Vi el reportaje y realmente no me imaginé que en nuestro país ya estábamos a ese nivel de distorsión y de perversión. Nunca lo imaginé. O sea, uno a veces escucha, pero ver así que a un padre le quite un juez la tuición de su hija y se la entregue a otro hogar porque simplemente el padre no está de acuerdo en que su hija de un día para otro cambie su nombre, en lugar de llamarse María, se quiera llamar Rubin o algo así, creo, Robin, ¿ya? Y realmente me impactó mucho al ver lo desprotegida que está la familia en Chile, lo desprotegido que están los padres con respecto a la educación de sus hijos. Yo creí que la Constitución garantizaba el derecho a los padres de educar a sus hijos dentro de los parámetros que ellos consideraban normales y morales, pero ni siquiera tienen derecho a elegir el colegio, ¿sí? Porque incluso mostraban el caso de un niño o de una niña, creo que fue, que lo obligaron al papá a sacar a la niña del colegio porque el colegio era religioso, entonces no aceptaba esas cosas y tuvo que sacarla de colegio y tuvo que entregarla casi como en adopción. Y para los que no vieron el programa, este padre está en juicio contra el Estado de Chile. Claro. Pero no es fácil irse contra el Estado de Chile. Pueden ser juicios que pasen años y años donde ya hemos perdido todo, digamos. Así Eso es. Bueno, ¿qué agregar a lo que comenta el pastor? Yo vi el reportaje, pero no lo vi completo en realidad. Así que me voy a ceñir a lo que vi, que fue y que es suficiente y más que suficiente para reafirmar lo que dice
el pastor Tadeo, ¿no es cierto?, del nivel de perversidad, de distorsión que existe en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo. Porque la desgracia más grande es esto, que esto tiene características globales. O sea, no es algo que está sucediendo aisladamente en algún país o en algún lugar. Y todo esto obedece también a programas establecidos por las Naciones Unidas, que en el fondo se crearon en su oportunidad para evitar, o el inicio de la creación de las Naciones Unidas fue el proteger la vida y evitar que los países o los continentes entraran en un conflicto destructivo, cosa que nunca ha podido impedir. Nunca jamás la ONU ha evitado una guerra. Uh-huh. Y de ahí la ONU fue agarrando cuerpo y comenzó a hacerse presente y cargo en la salud de los países, en la educación de los países, y ahora está ya hace bastante rato incursionando directamente en la formación de las personas de esos países o de esos miembros asociados, como les llaman, porque en el fondo se trata de erradicar cualquier concepto de nación, costumbre o lo que sea. Entonces, tal como decía el pastor, ¿no es cierto?, el origen de esto es el Señor, y Dios establece un hombre y una mujer. Cuando se estableció o cuando yo me recuerdo, cuando se discutía una ley para igualdad de género, siempre se pensó básicamente en aspectos laborales, ¿no es cierto?, que favorecieran por igual a hombres y a mujeres, y una serie de cosas que tenían que ver con esos aspectos, ¿no es cierto? Entre eso me acuerdo el prenatal para el esposo y unas cosas, porque era como para lado y para lado. No tengo memoria de en qué momento esto mutó a una instancia de estas características, o sea, porque es cierto, o sea, social, constitucionalmente la mujer estaba bastante relegada en cuanto a sus derechos civiles y ha sido parte de la historia de la humanidad. Claro. Han tenido derecho a voto, a trabajar, a estudiar, una serie de otras cosas, pero en ese sentido era mejorar la igualdad de género, pero aparece esta otra cosa dando definiciones casi interminables de subgéneros o de perversiones, mejor dicho, porque no son géneros, el género es hombre, mujer, isha, ish, como dice en el hebreo, varón y hembra. Y entonces todo esto hace lo que dice el profeta Isaías, que llegará el momento, y es este tiempo, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Entonces, prudentes y valientes delante de sí mismos, porque se defiende con fiereza todas estas perversiones. Y por favor, no estoy haciendo un ataque a las personas en sí, sino que a la ideología que está detrás de esto. Obviamente, las personas son manipuladas, y concuerdo absolutamente con el pastor, manipuladas satánicamente, porque de otra forma no puedo imaginar que alguien que tenga una cierta formación profesional y estudios o lo que sea, tenga un nivel de distorsión de estas características. Verdaderamente, hoy día, ¿no es cierto?, entregar a nuestros hijos, y me entristece el corazón por aquellos que tienen niños pequeños. Nosotros con el pastor tenemos ya hijos grandes, independientes, sobre los 30 años, y miramos con tristeza, con angustia, lo que enfrentan los matrimonios con niños más pequeños, porque hoy día entregar a los hijos, porque esa es la palabra, entregar a los hijos a un sistema con este nivel de perversión es realmente algo terrible. La única opción que tienen los padres es tener mucho dinero y pagar colegios particulares donde aparentemente o todavía estas marañas, ¿no es cierto?, no han entrado.
O sea, no es la única opción. También está el poder educar en casa y Claro. al final no deja de ser un sacrificio que hacen las familias para poder tal vez elegir esta alternativa versus tal vez que los niños se involucren más en la sociedad. Porque así se suele entender el sistema escolar de que, claro, uno los está enviando para que se integren, pero en gran parte ya, no sé, a mí lo digo así, lo expongo algo como para ser corregido si fuese necesario, pero ya me llega a dar preocupación llevar a mi hijo al control de niños sanos, porque en el programa Crecer con Orgullo, una de las formas es que en un control de niños sanos algún profesional pueda identificar cualquier cosa, si ese es el tema. Sí. Porque este programa está pensado para niños desde 3 años en adelante, en donde un niño a los 3 años está, no sé, con suerte algunos pueden hablar. Otros creerán en, no sé, que su papá es un superhéroe o el viejito pascuero. Es que es una distorsión que no tiene nombre, honestamente, no tiene nombre. Y en este país y en este mundo, porque no es solamente nuestro país, porque se ha dicho mucho de que este gobierno es muy inoperante en una serie de cosas que le importa a la gran mayoría de la población, como la seguridad, el trabajo, todo. Pero este gobierno es súper operante en los propósitos que se planteó desde un principio, que es justamente la instauración de todos estos programas que van tendientes, ¿no es cierto?, a fortalecer y a incorporarse de manera agresiva en la famosa Agenda 2030. Entonces, cuidado con eso, porque según sus objetivos se están cumpliendo. Sí, claro. Se están cumpliendo. Y lo otro que a mí me gustaría también invitar a los hermanos que nos escuchan a que realmente vean el programa, porque como les dije antes, yo hasta antes de ver el programa nunca me imaginé que en Chile existía esto. Se presenta el caso ahí de una niña de 10 años, creo, ¿cierto? Que entran en algo que le llaman transición, para que escuchen, y esto está ahí en el programa, le extirpan su útero a una niña preadolescente, los ovarios, y le sacan las mamas. ¿Cómo se llama? Mastectomía. Mastectomía. Entonces, imagínense. Y le dan hormonas. Y le dan hormonas para evitar que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios propios de una mujer. Claro. Y no solamente está el daño ese que se produce ahí, sino que también la están matando, porque hay estudios que comprueban que el consumir este tipo de hormonas produce cáncer y disminuye los años de vida. Porque son hasta en un tercio. altas cantidades de hormonas. No es tomar un anticonceptivo. No. Son altísimas cantidades de hormonas, Entonces, testosterona en este caso. Entonces, ¿no? la vida de una persona se puede reducir a un tercio de lo que sería sin consumir hormonas. Entonces, Claro. piensa que esa persona quizás antes de llegar a los 50 años ya van a morir. Claro, y lo que esté pasando de aquí a 30, 40 años más, los que hicieron hoy día eso ya no van a estar, o muchos de ellos ya se llenaron los bolsillos y se fueron para su casa. Entonces, todas estas cosas aberrantes, por eso es bueno que vean el reportaje, porque a veces cuesta entender que esté pasando eso. Pero quiero también tocar algunos puntos, porque se nos pasa siempre el programa tan rápido, entonces después no quiero dejar de lado dos puntos. Tiene ahí todos sus puntos, dale. Uno que está en Deuteronomio 22, ya en el Antiguo Testamento, decía: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Había una advertencia hacia las personas de que siguieran una línea de conducta. Es decir, Afirmar un género. claro, si tú eres padre, tú eres madre, no da lo mismo cómo vistas a tu hijo. O sea, esto tiene que ser desde que es muy pequeño el niño, de cómo lo vas a vestir, cómo lo vas a educar, porque puedes empezar a crear expectativas o fantasías dentro de una mente que está en búsqueda, en desarrollo, que la distorsione, ¿ya? Y el problema más terrible es que cuando hay una mente distorsionada, porque digamos, claro, la Biblia no habla de travestismo, ni de estas cosas, habla de 2 géneros nomás, ¿te fijas? Entonces, Los sexos. 2 sexos, entonces,
partamos por ahí, no existe esto en la Biblia del travestismo todos. Perdón que haga Sí. la interrupción, pero es importante esa distinción, porque el género es un constructo que se ha ido generando en el tiempo socialmente. Bueno, es justamente la definición de estos dos psicólogos, que no me acuerdo quiénes son, de la década del 80, que fueron los que comenzaron con esto y que fueron los que justamente establecieron como definición que el género era una construcción social. Claro. No, pero es que el género, como sí, claro, pues es una construcción social, pero es que es sexo. Claro, Inventaron sí. la palabra género, Sí. y inventaron todo lo que tenía que ver con eso, Exactamente. para meterle la disforia de género, para meterle el cómo se ve el género y todo eso. Perdón, cierre paréntesis. Sí. Continúa con sus puntos, pastor. Sí. Bueno, para que ustedes lean en su casa también, Romanos capítulo 1 es bastante extenso ahí lo sí. que habla todo de cómo se fue transformando esto. Le entregó a sus... Claro, habla de todo eso que pasó ahí en Romanos, habla de que Dios mismo llegó a un punto en que los entregó y pareciera que estamos en esa etapa. En esa etapa. En Claro, que sí. Dios nos entregó a este tipo de cosas por una mente, dice, reprobada. Claro. ¿Y por qué es tan importante esto de la mente reprobada? Porque resulta que hoy en día, porque alguien también podría decir, bueno, puede eventualmente una persona nacer en un cuerpo de hombre con una mente de mujer o cosas así, ¿cierto? Lo cual bíblicamente no tenemos caso. Esa es la disforia de género. Claro, ni es real del punto de vista bíblico, pero pongámonos en el hipotético caso que llegara a ocurrir una cosa así. Debemos entenderlo como una anomalía. Lógico. No podemos entenderlo como una normalidad. Claro. Si no nos olvidemos que hasta Claro. el año Entonces- 1980, aproximadamente, la Academia de Psiquiatría, que es la que dicta, la americana, que es la que dicta las pautas psiquiátricas, por lo menos para la medicina occidental, consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Como una enfermedad, era un trastorno de personalidad. Ese es el título que tenía. Y lo borraron después. Entonces, volviendo al tema, quiero llevarlos también a 1 Corintios 6, ¿ya? Y en el versículo 9 el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán en el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, esto, desde el punto de vista cristiano, para los hijos de Dios, no es una opción para un hijo de Dios. Es algo que desde el punto de vista bíblico, en la formación cristiana, en la moral cristiana, no es aceptable. Los paganos, los que no tienen a Dios, evidente que viven con estas cosas como normalidad, pero para nosotros, los hijos de Dios, no podemos verlo desde esa perspectiva. Como ya el Deuteronomio hablaba de la vestimenta, Romano habla de que Dios los entregó a su inmundicia, a sus pasiones y todo este tipo de cosas. Porque Satanás es tan astuto que nunca se va a quedar ahí, va a seguir más allá. Cuando ya se normalice esto, cuando ya la sociedad lo vea con ojos normales, va a aparecer lo que se llama esto cuando la pedofilia, ¿cierto? La pedofilia. Lógico. Porque ya a los niños, ya los sexualizaste. Si antiguamente una niña de 7 años jugaba con muñeca, creía en el viejito pascuero, y el chico quería ser bombero, quería ser basurero, y en su mente jugaba con esas cosas, hoy día lo hacen jugar con el sexo. Entonces, tienes a una niña de 7 años absolutamente sexualizada, ¿ya? Y lo que hace que un chico el otro día conversaba con un profesor de Antofagasta, que está en Antofagasta, y me decía, los niños en quinto básico ya andan con preservativo y tienen relaciones sexuales en quinto básico. Entonces, porque los sexualizaste o están hipersexualizados desde el jardín. Entonces, ya esa distorsión llegó a tal punto que después, y con esta, ¿cómo le llaman? Usan una frase que es la libertad de elegir del niño, o el bien superior del niño, Sí, o algo así. superior Ya. del niño. Bueno, entonces fácilmente va a ser embaucado por un adulto pedófilo, porque una niña de 8 o 10 años se enamoró de un tipo de 40 y tienes que respetar la voluntad de la niña de 10 años. Entonces vamos a tener niñas de 10 años relacionándose sexualmente con tipos adultos.
Sí. Y ese yo creo que es el próximo paso que viene. Si esta cosa no termina acá, si la idea es destruir la raza humana. ¿Sí? Hemos hablado de eso, de esta famosa ventana de Overton, que es como este rango de ideas que se van pasando cada vez más del límite para poder ir aceptando ideas nuevas que ya después dejan de ser tal vez o polémicas o controversiales y son completamente viables y aceptables. Uh-huh. Como antes, no sé, el aborto era algo que toda la sociedad rechazaba y hoy día prácticamente la mayoría de la sociedad acepta. O no sé, me tiro ahí un número, no estoy seguro si será la mayoría, pero gran parte, digamos, que aceptan. Y así, y como dice usted, la pedofilia y quizás qué otra perversión se les va a ocurrir después. Con animales. La zoofilia. Claro, y todas estas cosas. Entonces, pero gracias a Dios que tenemos, a ver, ¿cómo plantearlo? Tenemos el esquema de la familia otorgada por Dios, ¿cierto? Con roles específicos para el padre y roles específicos para la madre. Tenemos la instrucción para los padres de criar en la enseñanza de Dios a nuestros hijos. Y tienen el deber, los niños, de criarse bajo la autoridad de los padres. Uh-huh. Entonces tenemos el marco teórico bíblico y nos queda a nosotros poder ejercer ese marco teórico. Sí. Porque en la medida en que los niños se van alejando de lo que los padres están enseñándoles, claro, se van acercando más al pecado, porque claro, no sabemos si son hijos de Dios, pero mientras estén bajo nuestra crianza, se van a ir moviendo dentro de lo que nosotros hacemos. Y si eso no lo hacemos, o si esto tampoco lo hacemos, bueno, tienen que sujetarse. Y si ya se sale de la autoridad, es simplemente rebelde, y yo creo que las consecuencias serán otras. Pero si un niño sigue eso, y creo que ahí es algo importante, marcar la autoridad que Dios nos da a los padres. Porque tenemos la autoridad otorgada por Dios para poder criarlos. Y en ese sentido, no es que esta cuestión de la crianza respetuosa, y perdón que de verdad que estoy enojado, es que cómo ellos nos deben el respeto a nosotros, y lamentablemente a veces porque en redes sociales las influencers y los influencers empiezan a meterse incluso en las mentes de personas cristianas y andan criando respetuosamente. O sea, eso no es lo que dice la Biblia. Pues. No, la Biblia habla de disciplina, habla de una serie de cosas de amor, por supuesto. De pero como te digo, esto es tan astuto el enemigo que normaliza lo que es anormal o lo desviado. Entonces, cuando la sociedad comienza a ver algo que es desviado como normal, no lo corrige, porque no lo ve desviado. No, ¿me entiendes? Ya lo normalizó. Lo normalizó. Claro, pero es que ya la sociedad es como, ya, están entregados a sus pecados. Yo voy a la iglesia. Claro, en el punto de vista de la iglesia, tampoco nosotros como iglesia podemos normalizar eso. No, Eso. nunca. Tenemos que corregir conductas. Claro. Incluso quiero decir como hay esperanza también. Entonces esta esperanza también está en 1 Corintios. Me gustaría leerlo también, porque a mí también, créanme, que me causa disgusto esta cosa. Entonces, por ejemplo, habíamos leído 1 Corintios 6:9, donde hablábamos de que ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y esto erais. Claro, pero fíjate lo que empieza a seguir después el versículo 11, dice 1 Corintios 6:11, dice, y esto erais algunos, es decir, el tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces da la idea que una persona que esté viviendo en esto, en este pecado, con esta mente distorsionada, con esta realidad distorsionada, en Cristo Jesús puede ser transformada, puede ser una nueva criatura. Porque Pablo dice, no dice esto era algunos excepto los que se echaban con varón, no, todos esos pecados. Claro. Erais algunos de vosotros. Entonces, tenemos una luz de esperanza para las familias, para las madres, para los padres, que a través de la oración diaria, proteger a los hijos, y si alguno de los hijos se ha desviado por alguno de estos caminos, puede volverse a Dios. Claro. En Jesús. Hay esperanza, claro. Hay esperanza. Yo, fíjate que creo que, estoy seguro que la iglesia es la única esperanza que tiene, no este mundo, porque este mundo va al despeñadero,
es la única esperanza que tiene la sociedad del mundo y de nuestro país, hablemoslo así. En la medida que la iglesia fortalezcamos el modelo de Dios, como decía al principio David, nosotros vamos a hacer esa sal y esa luz. Cada vez que me toca hacer un matrimonio, las primeras palabras que yo agradezco al Señor y delante de todo es el hecho de estar casando una pareja de un hombre y una mujer que aman a Dios y que necesitan todo el apoyo y la fuerza para continuar el legado de nuestro Dios y seguir siendo esa luz de aquellos que en algún momento iremos a ir desapareciendo. Pero es la única esperanza, porque muchas veces se piensa que a través de... Yo de verdad, a lo mejor puedo parecer muy pesimista, pero no tengo ninguna esperanza en ningún movimiento social que frene esto o que termine. No van a terminar, pero sí sigo teniendo esperanza en que la iglesia, no por medio de protestas, sino que por medio de ser sal y luz en este mundo, podamos nosotros, primero en nuestro círculo familiar y después en nuestro círculo social, el que nos toque, seguir siendo esa sal y esa luz que cada día es más atacada. Hoy día decir esto que acabamos de decir nosotros, mezclar a Satanás con las políticas humanas resulta insultante y las personas normalmente van a ponerse más violentas de lo que uno pensaría. Y lo otro es que efectivamente en Cristo hay esperanza. El milagro de la transformación ya ni siquiera tenemos que pensarlo en el plano mental, sino que en el plano espiritual. Porque desde lo espiritual va a venir la transformación mental y va a venir la salvación y la liberación de estas personas, que son víctimas también de un sistema perverso. ¿Qué posibilidad? Esto es terrible porque se está violentando a la población más vulnerable por medio del aborto. Y no contentos con eso, están destruyendo a la población más vulnerable que sobrevive, ¿no es cierto? Y le están destruyendo su vida. Y es tan inverso, tan terrible, que incluso si uno pudiese detectar una actitud o actitudes, en el caso de un varoncito, un poco femenina, es la oportunidad para intervenir en afirmar su condición de varón. No en inventarle una cosa, trazarle un camino espantoso. Entonces, es realmente algo terrible, algo doloroso, y a mí me angustia porque no quisiera estar en esta etapa. Yo a veces pienso, me gustaría que el Señor me llevara pronto, o sea, dejaría con gusto este mundo, pero entiendo también que el Señor nos da amor por esas personas que están en esta condición, por aquellos incluso que están siendo manipulados por el mismo diablo, ¿no es cierto? Y tener misericordia de ellos, nunca estar de acuerdo con eso, por supuesto que no, y dar la vida por morir, o morir por los valores que Cristo nos ha dado, pero sin duda alguna extender también esa invitación al arrepentimiento. Porque quién sabe, así como el apóstol Pablo dice, y eso erais algunos de ustedes, y le está hablando a una iglesia constituida en una de las áreas más depravadas del Imperio Romano, los puertos de Corinto. Y si ahí hubo esa cosecha, tengo esperanza que también haya en nuestro tiempo esa cosecha. Claro, pero Dios utilizó a hombres que estuvieron dispuestos, hombres y mujeres que estuvieron dispuestos para poder presentar ese evangelio a estas personas. Y creo que ahí también está la responsabilidad de nosotros. Había un patrón común dentro de cada una de las experiencias que se planteaban en este reportaje, en dos aspectos yo noté. Uno es que trataban de buscar ayuda en los psicólogos, y que todos los psicólogos iban a la misma dirección de esta metodología afirmativa de cómo tratar el tema de estas reforzar expresiones, la conducta, ¿no? Reforzar la conducta. Y que ciertamente la respuesta no está ahí. O sea, van a encontrar tal vez un psicólogo que sea negacionista y tampoco la respuesta va a estar ahí. La respuesta está en la cruz de Cristo, en que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y poder ser alcanzados por la salvación.
Ahora, esto es para los que no creen, pero los que creemos también tenemos que seguir este modelo que Sí. Dios nos deja. O sea, si nosotros que tenemos hijos chicos, y este era el otro patrón, todos los niños que estaban en esta situación era porque o estaban muy metidos en el teléfono o en las redes sociales, en los videojuegos, y no estaban siendo niños y no tenían a sus papás, etcétera, etcétera. O sea, una serie de patologías, comorbilidades que le llamaban ahí, que estaban asociadas a esta. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de que si un niño se le entrega al teléfono y ya, con eso entretente? O sea... y ahí el niño se educa. Claro. Ahí el niño aprende, ahí el niño ve cosas. Claro. Entonces, no, si realmente, si uno va digamos, a empezar a hilar fino, tiene que decirlo que los padres tienen gran parte de la responsabilidad en esto también. O sea, hay que dedicarle tiempo a los hijos, hay que compartir con ellos. El papá con su hijo varón, la mamá con su hija, con su niñita, para que, como decías tú, aprenda roles, aprenda conductas, aprenda formas de enfrentar la vida. Claro. Porque si se lo entregamos a la televisión o se lo entregamos al TikTok, es difícil que hoy en día hasta las abuelitas pasan en TikTok. Entonces es súper complejo el tema. Claro. Y por ahí aprende, se educa, por ahí saca frases clichés, de ahí saca algunas axiomas, digamos, de vida. Sí. Entonces es súper Y complejo. ahí el se tema. defiende. Y hoy día lo que se está usando como indicio es si es que al niño le gusta jugar con Barbie. Esa es como la forma de entender si es que a lo mejor hay algo que está pasando ahí. O sea, por favor. Que si es que a la niña le gusta más jugar con autos. O sea, hoy día hemos hablado un montón de veces con el tema de las neurodiversidades, ¿no? Y estas diferencias que tenemos como personas en cuanto a lo mejor entender el mundo, entender nuestro propio cuerpo. Hay niños que les cuesta tener una ubicación espacial y andan chocando con pero todo. David, pero mira, esto es tan... Solo para cerrar el punto. Es que andan chocando con todo y de repente ellos mismos ni siquiera se entienden, po. Y nosotros tenemos que proveerles las herramientas para que ellos se entiendan correctamente. Si a estos niños no se les está apoyando correctamente, claro, cualquier verdad que les metan es una respuesta. Eso era. No, y es tan absurdo y contradictorio como dices tú. Si una niñita, por ejemplo, juega con un camión, entonces, hombre, ¿cómo le llaman? Tiene disforia de género. Disforia de género. Y todo. Bueno, entonces tengo que asumir que todas las mujeres de este país que trabajan en la minería, que manejan un camión o que manejan un bus, No, pues, son homosexuales, son lesbianas. No puedo decir yo que porque una mujer está arriba manejando un camión tiene transfobia de género. No puedo asumirlo. Pues hay mujeres que son madres, que son esposas, que tienen hijos, que tienen a sus hijos y trabajan manejando una micro o trabajan manejando un colectivo. Entonces, ¿por qué tengo que asumir que porque una niña le gusta jugar con un auto tiene transfobia de género? Entonces, esto es tan absurdo y es tan contradictorio entre ellos mismos que no tiene lógica. Porque no también volver a los padres a que aprendan a corregir. Si los padres tienen que corregir. Claro. ¿Sí? Eso de que el padre, oye, no le puedes decir al niño que no, porque lo vas a frustrar, lo vas a... No, hay cosas en las cuales tienes que decirle que no. Los mandamientos dicen no. Son 10 no. Son 10 no. Entonces, tenemos que aprender a corregir, tenemos que aprender a ponerle límite a los niños y todas esas cosas. Los hay padres que aprender tienen que... la vara también, porque es parte de la que... Sí. Exactamente. Bueno, Pero ya. leas el versículo de nuevo, el que da esperanza. Sí. Que da esperanza. Para bajarlo. Que da esperanza está en 1 Corintios 6, 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Señor tenga misericordia Así y es. nos guíe en este camino. Bendiciones, que esté muy bien. Muy bien. Bendiciones. Muchas bendiciones. Nos vemos. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo.
Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.